Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Y creo que este viernes es obligatorio referirse a, de verdad, cómo nos apoyasteis este jueves en esa edición en directo en Libertad, en el CEU San Pablo, cómo lo amables que fuisteis, lo cariñosos que fuisteis con nosotros en el cóctel previo, qué bien os portasteis, los comentarios tan positivos que nos habéis dejado, de verdad, muchas gracias, porque lo comentábamos después del acto, nos mandábamos algún mensaje y estábamos totalmente rebasados o sobrepasados, mejor dicho, por todas las muestras de afecto que nos trasladasteis. De verdad, muchas gracias. A partir de ahora toca hablar de esta Españita, de la España actual, de sus problemas y de todas esas cuestiones sobre las que por lo menos intentamos darte por aquí alguna pincelada semanal para que estés bien informado, para que no te manipulen o para que por lo menos no te cuenten esas trolas y pienses que son las que son habituales en la propaganda, en determinados programas que pagamos con nuestros impuestos. Frente a eso, intentamos brindarte en este programa y por lo menos darte unas líneas, unas pinceladas de por dónde van los tiros. Francina Armengol, iba a decir Begoña Armengol, pero no, es Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso de los Diputados, antigua presidenta de la Comunidad Balear. Se refería así a las sospechas que existían hace unos meses sobre cómo su comunidad autónoma infló presuntamente la trama de las mascarillas. Soy investigada, ni yo ni nadie de mi gobierno, y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Habló de que su gobierno podía ser víctima de la trama y comentó que jamás había comentado con nadie, no había hablado con nadie relacionado con ella. Bueno, más bien, escuchará. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado 8 años la comunidad autónoma y 4 años el Consell Insular de Mallorca. Jamás, jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra. Jamás en la vida. Porque yo no soy de esas. Esa es su versión de los hechos, simplemente por contextualizar. La trama de las mascarillas surge en un momento que conoces, que es las primeras semanas de la pandemia de COVID, que fue cuando precisamente empezó a actuar todo aquello que está bajo el paraguas del caso Koldo. Era un momento complejo, ciertamente. Hay que intentar entender esta cuestión, este problema en toda su dimensión. Había estallado una pandemia mundial, hacía falta material sanitario para proteger ya no a los ciudadanos que estaban confinados, sino a los servicios sanitarios. Recuerda que en aquel momento, lo digo porque el tiempo generalmente difumina la memoria y a lo mejor evapora recuerdos o por lo menos convierte las certezas en algo que está en el pasado, un poco lejano, nebuloso, pero la realidad, lo que sucedió ahí es que los propios médicos, el propio personal sanitario se quejaba de que no tenía el material de protección necesario para atender con todas las garantías a los pacientes de COVID y que eso estaba generando bajas en masa, bajas múltiples en los sistemas sanitarios y estaba dificultando todavía más el tratamiento de esa terrible pandemia que causó miles de muertos en España. En esas circunstancias, las diferentes comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias, lo que hicieron básicamente fue salir al mercado para intentar conseguir mascarillas y respiradores. Y lo que sucede es que todas las regiones del mundo, y digo todas, estaban intentando conseguir proveedores en un momento que era muy complejo. Una buena parte de esos proveedores estaba en China y las comunidades autónomas no tenían contacto con ellas. Y a partir de ahí, personajes como Víctor de Aldama vieron que podían hacer negocio con ello y por lo tanto utilizaron la influencia que tenían en el Ministerio de Transportes para ganar dinero. Consiguieron con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que tenía junto a su socio Juan Carlos Cueto, 54 millones de euros en contratos. Y reitero, hacían falta mascarillas. Lo que sucede es que no es casualidad que toda esa influencia se pusiera o le beneficiara a Víctor de Aldama, porque lo que sospecha la Guardia Civil, lo que se está investigando estos días y por lo que están acusados tanto Víctor Aldama como Coldo García, como José Luis Ábalos, en concreto, el que más responsabilidades tenía era el político de ellos, era básicamente de presuntamente beneficiarse de esta trama a partir del pago de una retribución, remuneración
comisión, como lo queramos llamar, a cambio de facilitar la concesión de esos contratos a las empresas de Víctor de Aldama. A esta empresa, mejor dicho, lo que se ha aprobado es que existieron 65 mensajes de WhatsApp entre Koldo García y Francina Armengol. Uno de ellos, en el que Koldo García se refiere a una persona que se supone que no conocía de nada como cariño. A lo mejor era porque era así, o a lo mejor era porque le conocía de algo. La gran pregunta aquí es por qué Armengol supo que tenía que contactar con Koldo para obtener las mascarillas de soluciones de gestión de la empresa de Aldama. A lo mejor es por lo que ya en su día publicábamos, ya en su día, mientras el resto de medios, algunos medios se reían de nosotros, a lo mejor es porque sí que era el proveedor de confianza de Ábalos y que Ábalos le tenía como proveedor de confianza todo esto presuntamente porque él obtenía, digamos, ciertas ventajas de soluciones de gestión y apoyo a empresas. A lo mejor era un secreto a voces en el gobierno. ¿Quién sabe? Esa es la clave de todo esto y la clave de este caso. Los papeles, que hay que leerlos cuando eres periodista, lo que ilustran es básicamente sobre lo que sucedió esos días. En esos mensajes, por cierto, el informe de la UCO reciente se difundió, o lo difundieron los medios de comunicación este jueves por la noche, por la tarde de noche. Y ahí se ve, entre otras cosas, como Armengol le pide mascarillas para niños a Koldo García y que este dice que puede tener 800.000 por 1 millón de euros. Los papeles, en realidad, lo que dicen sobre determinados encargos de soluciones de gestión y apoyo a empresas que no solamente fueron para el Ministerio de Transportes, sino también para el Ministerio del Interior, de ese gran desconocido, que es Fernando Grande Marlaska, también para Puertos del Estado y para DIF, lo que dicen básicamente es que las mascarillas, en el caso de Baleares, llegaron tarde, algunas inutilizadas, y que si te he visto no me acuerdo. Se comprometió Aldama en su día, por escrito, como aparece en la famosa auditoría que el Ministerio de Transportes hizo sobre las compras de mascarillas, se comprometieron, esa empresa, el proveedor, a distribuir las mascarillas, traerlas a España en 48 horas. Algunas tardaron un mes, en una situación de verdad que era de vida o muerte, y algunas llegaron defectuosas. Los proveedores chinos que ellos utilizaban, al parecer, no eran tan de fiar. En el informe de este difundido, reitero, este jueves, se habla de otro nexo del que también te hemos hablado aquí y que puedes ver aquí, es el de República Dominicana, y cómo en realidad este titular del Confidencial: llamad al puto presidente de República Dominicana. Aldama presionó para que Ábalos le ayudara a llegar a este país, al presidente de este país en concreto. Lo que hemos comentado desde hace mucho tiempo es que República Dominicana era una parte también relevante dentro de esta trama y que los viajes que determinados cargos públicos vinculados también al Ministerio de Transporte realizaron por allí no resultaron sospechosos desde el principio. Aldama, junto con algún socio, por ejemplo Jorge Brizuela, con el que hay una foto, que tiene una foto José Luis Ábalos, una persona al que se ha vinculado las autoridades norteamericanas con el gobierno de Venezuela, de hecho le consideraban como una especie de espía, una persona al que en una filtración que se llamaba los Boricua Papers, y siempre, según esta filtración, se le vinculaba con la mafia rumana. Esta persona formaba parte de Pronadaf, que era un laboratorio que estos tenían, que operaba en México y también en República Dominicana. Claro, así, a lo mejor era por eso, por lo que querían tener esos contactos. A lo mejor es una hipótesis, no aseguro nada. El caso es que aquí en esta imagen se explica bien, y la he seleccionado porque la quería leer. El 8 de julio de 2020, el empresario Víctor Aldama envió el contacto personal del presidente de República Dominicana a Koldo García para que éste convenciera al jefe de hacer de puente con el representante dominicano. Cuando el jefe vaya a llamar, necesito saberlo con una hora más o menos, por favor. Como hacemos la llamada, ¿no sería mejor que estés tú?, preguntó Koldo. Ante las dudas, el escolta Navarro del escolta Navarro, mejor dicho, Aldama aumentó la presión. ¿Cuándo se va a llamar al presidente de República Dominicana? Koldo dijo: estoy en ello, espera un poco. Al ver que la llamada no se producía, Aldama empezó a ponerse nervioso. Llamad al puto presidente de República Dominicana, que te dice ahí, hay una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más. Necesito el avión. En esas cosas se empleaban y a esas cosas se dedicaban. Y han ganado mucho dinero, mucho
dinero. Y el problema no es que sean empresarios y ganen el dinero donde les dé la gana. El problema es que hay instituciones y cargos públicos en las que se han colado o con los que tenían confianza prácticamente de hermandad. Y es lo que hizo esta gente desde el principio. Y el problema es que todo esto se hizo mientras estaban muriendo hasta 1000 españoles al día. Causas que se asociaron a la pandemia del coronavirus. Y mientras tanto, tú y yo en nuestra casa. Y mientras tanto, tú con el negocio sin poder abrirlo. Mientras tanto, la gente sufriendo. Esto de lo que han pasado 6 años no puede caer en el olvido. Y todas las personas que están relacionadas o que han tenido relación con esta trama, o con las personas que mecían la cuna, merecen una absoluta reprobación. El informe de ayer es verdad que salpica así a Armengol, que ya no habla con Aldama, pero habla con Koldo. Hablaba con Koldo porque sabía de esto, porque lo intuía o porque se lo habían comentado básicamente. ¿Quién le había dicho lo de llama a Koldo? Koldo era un escolta, un asesor en principio. No era alguien del gobierno. ¿Por qué llamaban todos a Koldo? Porque Koldo de repente se presentó en el despacho en el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. ¿Y por qué le dejó pasar Illa? Porque yo veo aparecer a Koldo y salgo corriendo. Corriendo. Illa dijo que no le conocía, que se lo habían recomendado. ¿Nos tenemos que creer todo eso? Esta semana ha salido algo que me parece muy importante. Y que ya lo dijo Aldama. Aldama ha dicho muchas cosas que son verdad. Y le han intentado desacreditar precisamente para que piensen que no dice la verdad. Pero en su día, básicamente apareció un papel, el AUCO, y él dijo que pagó ese chalet en el Viso, esa casa de lujo, y en ese papel de la UCO se recogía el programa de la visita de Delcy Rodríguez a España. Prevista, programada, planeada. No estaban al tanto 5 miembros del gobierno, que si no me equivoco eran María Jesús Montero, Teresa Rivera, Salvador Illa, Grande Marlasca y Ábalos, de que estaban citados a una cena con Delcy Rodríguez en un chalet del Viso. ¿No estaban al tanto de eso? Qué raro, ¿no? ¿Y por qué sabía tanta gente dentro del gobierno que había un proveedor de confianza de mascarillas? En fin, su versión es esta, la tenéis que escuchar, pero es eso, una versión. Pero quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Esto fue hace 10 días en el Senado. El informe de la UCO, el último, por lo menos, deja dudas. El otro tema relevante de esta semana, de hecho yo creo que ha sido el más relevante, es la visita del presidente del gobierno a China. Todos los países tienen el derecho a programar su agenda internacional, a dirigir su diplomacia en función de sus propios intereses. Y por supuesto eso lo que genera de vez en cuando, o muy a menudo, son visitas de Estado, cumbres bilaterales en las que básicamente se decide sobre asuntos políticos, se conversa sobre ellos y también se intentan incentivar relaciones económicas. Lo que yo me pregunto es si Pedro Sánchez está buscando trabajo para cuando deje de ser presidente. A lo mejor lo está buscando en China, como Yolanda. Porque desde luego la sumisión absoluta o la adopción por parte del gobierno de la retórica china sobre cómo concebir las relaciones internacionales, cuanto menos resulta sorprendente. Esta frase es harto sospechosa, porque implica pegarse un tiro en el pie. Y eso yo creo que hay que señalarlo. Desde España llamamos a una renovación profunda de la arquitectura multilateral. Hay que hacerla más eficiente, más transparente, más responsable y también más inclusiva y plural. Porque si el multilateralismo quiere seguir siendo útil, tiene que cambiar y reflejar mejor los equilibrios de poder y las sensibilidades del mundo actual. No podemos permitir
que el pasado asfixie el futuro de los organismos multilaterales. Por eso pienso que Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del sur. Ese concepto del sur global básicamente se refiere a los países que eran antiguas colonias, países al margen de Occidente, que actualmente quieren servir de contrapeso dirigidos por China y por Rusia a Occidente. Pero esto no es una cuestión de equiparar, de equilibrar las tornas. Esto es una cuestión de que China aspira a la hegemonía, a la que actualmente tiene Occidente, país al que pertenece España. Encabezada esa hegemonía, por supuesto, por Estados Unidos. Por supuesto, no hay que hacer seguidismo de todo lo que digan los aliados. Y por supuesto, frente a los ataques, por ejemplo, los aranceles, inexplicables y estúpidos, que sucedieron a la vuelta a la presidencia de Donald Trump, evidentemente Europa se tiene que defender y España, ¿cómo no? El problema es girar hacia China, el problema es considerar que China es un aliado fiable. Y el problema es que un presidente de un país de ese bloque adopte una retórica tan similar a la que le conviene a China. El problema es si este cuarto viaje de Pedro Sánchez a Pekín, con Begoña Gómez al lado, es solamente una cumbre bilateral o es otra cosa de la que no nos hemos enterado. Como por ejemplo lo que hacía Orbán. Por cierto, vaya aliado, se busca Vox, Orbán, el caballo de Troya del Kremlin en Europa, en la Unión Europea. Hay un periodista húngaro al que le han acusado hace unos días de espionaje por el mero hecho de revelar conversaciones entre su gobierno, su anterior gobierno, bueno, todavía gobierno, anterior gobierno, mejor dicho, perdón, el de Orbán, conversaciones con el Kremlin. El Washington Post publicó que el Kremlin había recomendado a Orbán fingir un atentado antes de las elecciones para remontar en las encuestas, que es lo que hizo Cristina Kirchner en Argentina, también aliada de ese otro bloque. Cuando tú te rodeas de autoritarismos, es que ni siquiera hay decisiones que no van a requerir ni siquiera maquillaje, porque ahí las formas no son importantes, al contrario que las democracias, que son imperfectas, pero donde se garantizan derechos y libertades. Hacia ese lugar nos quieren dirigir. Ese lugar quieren que sea el próximo hegemón en el mundo. ¿Qué es Pedro Sánchez? ¿El nuevo caballo de Troya de una potencia extranjera, la Unión Europea? Eso es hacia donde viaja España. ¿De verdad eso no asusta a los ciudadanos españoles? ¿Esto solamente era una cumbre bilateral o era algo más? ¿Cuál es el papel de Zapatero en todo esto? ¿Qué es el Gates Center que está en Madrid, del que él es el presidente? ¿Hasta qué punto estamos infiltrados por China? Por esas maniobras de poder derivadas de una guerra híbrida. Yo creo que son preguntas que cualquier español debería plantearse, porque los asuntos internos son los relevantes en el día a día, pero el día se ve fuertemente condicionado por la posición que ocupas en el mundo. Y es cierto, ataques, hostilidad que hemos sufrido de Estados Unidos especialmente en los últimos 2 años, preocupan, por supuesto que tienen que preocupar. Reitero, España tiene que tener la capacidad para decidir su posición en el mundo y para defenderse, repeler los ataques. Ahora bien, la posición no es China. China no es. Que un presidente del Partido Comunista Chino dijera el otro día que China y España están en el lado correcto de la historia, nos sitúa en el mismo lugar que China. Que el periódico oficial, esto, reitero, es una captura, la que puedes ver aquí en esta imagen, extraída, traducida del periódico oficial chino, Pueblo, el diario El Pueblo. España se adhiere firmemente al principio de una sola China, que básicamente lo que considera ese principio es que Taiwán tiene que ser parte de China. Es lo que quiere la propaganda china.
el ultranacionalismo con ese deje imperialista chino. Unas horas después de que se fuera Sánchez de China, China tuvo una reunión para renovar sus lazos de amistad para celebrar el 25 aniversario, si no me equivoco, el 30, perdón, del Tratado de Amistad y Cooperación con Rusia. Y estuvo por ahí Lavrov, uno de los gobernantes rusos que más mano dura ha pedido siempre para Ucrania. Dicen que todavía mayor que la de Putin. Mao repudiaba a los soviéticos, los repudiaba de verdad. Ha habido siempre envidia, tirantez, pero en este caso han encontrado, al igual que con Irán, una buena excusa en el dañar a Occidente para ocupar la posición hegemónica que ha tenido durante las últimas décadas, y ahí han encontrado un buen motivo para ser aliados, para aliarse. ¿Estamos más cerca cada vez de ese bloque en España? ¿De verdad es algo que no tiene que preocupar a los ciudadanos? ¿De verdad como alguna ameba progubernamental, que no voy a citar, decía estos días este tipo de viaje se puede equiparar con los que han hecho otros líderes europeos, como Macron, como Merz, como la propia Meloni, a China? ¿O aquí hay algo más? ¿O también en otros puntos de Europa hay algo más? Por supuesto, es un socio comercial que puede tener mucho potencial. La economía china es gigantesca y no hay que cerrarse puertas en ese sentido. Los que apostamos por el libre comercio, apostamos por el intercambio acordado, consensuado, de bienes y servicios. Pero una cosa es ser eso y otra cosa es ser el perrito faldero del régimen. Un régimen comunista. De hecho, es el régimen comunista que más millones de muertos ha causado a lo largo de la historia. Eso es lo que queremos ser. Esto es lo que merece a Pedro Sánchez China. El actual desequilibrio comercial de Europa con China y también de España con China es excesivo y debemos hacer todo lo posible por corregirlo. Si queremos que la economía globalizada siga existiendo, debe funcionar para todos, con cadenas de suministro justas que creen empleo y riqueza en todas las regiones de China y también en todas las regiones de España. Este punto, desde mi punto de vista, es impecable. Es decir, potenciar relaciones comerciales. Pero si eso implica, reitero, convertirse en el perrito faldero de un régimen, como el chino, hay algo ahí que está profundamente equivocado. Porque ya se está supeditando la buena relación económica al apoyo político, al ser cómplice de un país. Hay cosas que de verdad no me entran en la cabeza. ¿Cómo puede un presidente del gobierno tener una diferente consideración a lo que hace Israel en Palestina, en Gaza? ¿Cómo puede considerar que eso es diferente? O sea, ¿cómo puede denunciar eso? ¿Y cómo puede omitir lo que hace todavía mucho más grave uno de los que se ha convertido en sus grandes aliados políticos mundiales? Es triste. Uno de los grandes aliados políticos mundiales del gobierno de Pedro Sánchez es una dictadura comunista. Así de claro. Una dictadura comunista, y reitero, por eso decía lo de cómo puede, el gobierno, por cierto, que en septiembre aprobó un real decreto para que prohibía la venta de armamento, de material que pudiera servir para engordar la industria militar israelí, el famoso decreto del embargo. ¿Cómo puede decir que hay que potenciar entonces relaciones económicas, siendo yo favorable a eso, por cierto? Pero desde esa perspectiva debería estar prohibido para un régimen que a los tibetanos o a los uigures los hostiga, los mete en campos de trabajo y de reeducación y les niega derechos. Entre otras cosas, aplicando una ley de seguridad nacional en el que prácticamente determinados discursos simplemente de defensa de los derechos humanos de los uigures se equiparan con el terrorismo. Así, de una forma tan patética, de una forma tan propagandista, habla el régimen chino de los uigures. La región autónoma uigur de Xinjiang es uno de los blancos preferidos de las críticas hacia China al tratar el tema de los derechos humanos en el país, mediante acusaciones continuas del uso de trabajo forzoso en la región, a pesar de todos los razonamientos básicos, declaraciones y pruebas disponibles para refutar tales falsedades.
Existen datos de sobra para desmentir el aluvión de denuncias inventadas y mostrar cómo los uigures viven en realidad en Xinjiang. El PIB nominal regional se expandió desde 1.200 millones de yuanes en 1955 a 1,9 billones de yuanes en 2023 y el número de habitantes pertenecientes a minorías étnicas registró un aumento de casi el 230% entre 1955 y 2020. Esto es lo que emite la propaganda china. En China se llega a encarcelar, han llegado a desaparecer personas por el mero hecho del partido, cercanas al gobierno, incluso parte del gobierno, y esto lo denuncia Amnistía Internacional, porque les han cogido, les han pillado, leyendo prensa que no forma parte de esa prensa que está, digamos, capacitada por el propio movimiento, propio partido comunista chino. Esa es la China contemporánea. La China contemporánea tiene una especie de herramienta de propaganda internacional CGNT, que aquí se emite la TDT de Madrid, y que aquí pase nada. Propaganda china, distribuida en español. Lo de Russia Today, pero con China. En una comunidad autónoma, por cierto, una ciudad que no son del PSOE, que son del PP. NT, tiene un acuerdo con Pablo Iglesias para emitir en Canal Red sus contenidos. Y Canal Red empezó a emitirse en pruebas. Por cierto, no sé cómo ha quedado la cosa, en Movistar, perteneciente a Telefónica. La propaganda china, como ahora nos explicará Javier Venegas, se cuela por todos los recovecos, por todos los resquicios que encuentra. Y la propaganda china es profundamente falsa. Es propaganda, es pura publicidad progubernamental que intenta limpiar la cara, lavar la cara a un gobierno que es una dictadura comunista. Prefiero que le denominen a Xi Jinping como líder supremo que como presidente, porque no es un presidente elegido en las urnas, es un dictador. Lo de los uigures, minoría de entre 1 y 3 millones de personas en determinadas regiones que profesa la religión musulmana, es el mejor ejemplo de cómo un dictador trata a quien no piensa como él. La persecución a la religión, a cualquier religión en China, ha sido constante desde la Revolución Cultural. Esa es la China que hay que admirar, ¿no? Esta es la realidad del pueblo uigur. Se cree que en el oeste de China hay un centenar de campos como el descrito por Gulbahar. Complejos gigantes en los que, según varias ONG, están recluidos 1 millón de uigures. Esto es lo que hace Xi Jinping después de negar los derechos a estas personas. Esto es lo que hace para vender en sus medios oficiales. Chinese President Xi Jinping landed in Urumqi, the capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region, to commemorate the 70th anniversary of the region's founding. Xi met with representatives of ethnic groups and, quote, expressed the hope that everyone would join forces and move forward. Según Amnistía Internacional, como puedes ver en la siguiente imagen, el gobierno chino siguió aplicando leyes y políticas represivas que restringían el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. Se detuvo, enjuició y condenó a largas penas de prisión a personas que defendían los derechos humanos. Se amenazó e intimidó a activistas que vivían en el extranjero. En la región uigur de Xinjiang se impusieron nuevas restricciones a la libertad religiosa y se continuaron los procesamientos de intelectuales, artistas y otras figuras de la cultura uigur. Por cierto, lo mismo que hace Marruecos con los saharauis, de los que ha dejado hablar Javier Bardem, porque al gobierno ahora mismo le favorece la postura, ha reconocido las reclamaciones de Marruecos sobre ese territorio. Por cierto, las autoridades chinas intensificaron la represión de la cultura y las lenguas tibetanas. Según Reporteros Sin Fronteras, como ves en la siguiente imagen, la República, ojo a esta afirmación, la República Popular China es la mayor cárcel de periodistas del mundo y su régimen lleva a cabo una campaña de represión contra el periodismo y el derecho a la información en el mundo
entero. Los principales grupos mediáticos chinos, como la agencia de noticias Xinhua, la televisión central china, la radio central china, los periódicos China Daily, el diario Pueblo y Global Times, pertenecen al Estado y están directamente controlados por las autoridades. Todos los días, el Departamento de Propaganda del Partido Comunista envía al conjunto de los medios una lista detallada de temas a destacar y otra de temas de los que está prohibido tratar so pena de sanciones. Eso es la China contemporánea. Esta semana también han sucedido cosas relevantes más allá de China, como es, por ejemplo, el auto del juez Peinado, la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez. Según varios medios de comunicación, esto podría celebrarse en el año 2027, año electoral. Y el gobierno, que el otro día celebraba, y reitero, creo que es una cosa, celebrar sin ninguna duda la caída de Víctor Orbán en Hungría por los diferentes atentados que ha realizado al Estado de Derecho, ese gobierno salía en tromba a criticar la decisión de un juez, a deslegitimarlo, a intentar hacer ver que esto es un proceso político y no judicial. A Begoña Gómez se le acusa de 3 delitos, presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación de caudales públicos. No te vamos a explicar nada nuevo, lo que sucedió con el software de su cátedra, lo que, por cierto, que registró a su nombre, lo que sucedió con las cartas de recomendación a Barrabés, eso ya está muy trillado. Pero la rueda de prensa del Consejo de Ministros, por cierto, que debería anunciarse simplemente para anunciar las decisiones del gobierno con respecto al rumbo del país, cómo ejerce el poder ejecutivo, pero que termina por convertirse en una especie de despliegue de propaganda progubernamental y de su propio agitprop, en esa rueda de prensa intervino Óscar Puente de esta forma para referirse a una persona que no forma parte del gobierno y que ni siquiera tiene ningún cargo público, que es la mujer del presidente. ¿No? Yo me he leído ayer los 39 folios del auto. Fíjese que yo he ejercido el derecho 20 años como abogado, 20 años en tribunales, y a mí hay algunas cosas que me cuesta muchísimo entender, y soy jurista. Sigo sin entender, después de la lectura de los 39 folios, qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. No lo entiendo. El propio Félix Bolaños también hizo su comentario, como no, para eso le paga Pedro, para eso le tiene Pedro a sueldo público, con respecto al caso de esa mujer, reitero, que es alguien ajeno, externo al gobierno, y que no debería condicionar un ápice la política de este país. Pues sobre eso también se pronunció Bolaños. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. Y también, por supuesto, durante su visita a China, lo hizo el marido de la señora. Y hablando de derecho, pues efectivamente ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más. Lo que nos transmiten en esencia es que esto es cosa de un juez y que después en la segunda instancia se hará justicia. Por cierto, una audiencia provincial que ha dado la razón, ha descartado prácticamente todos los recursos que se han presentado con respecto a la instrucción del juez Peinado. A lo mejor se refieren a la Constitucional. Ahí ya, claro, la justicia se hace de una forma como, por ejemplo, la de los ERE de Andalucía, cuando obligó a recalcular la pena de los condenados, de los Gaspar Zarrías, Manuel Chávez, Guiñán, etc. Ahí así se hace justicia, ¿no? El mero hecho de que un gobierno se pronuncie sobre un juez de un caso que le afecta directamente a la mujer del presidente del gobierno, alguien, por cierto, reitero, que es ajeno al gobierno, de esta forma, que haya varios ministros que entran al trapo y que se dude de la imparcialidad de un juez y que se diga que en otra instancia va a haber justicia, es algo tan escandaloso que, reitero, esta gente no está en absoluto acreditada para criticar lo que sucede en otros países donde también se han producido estos fenómenos. El ataque a los medios, a los jueces,
e incluso la manipulación de la ley electoral que se hizo en Hungría. Aquí eso no ha sucedido, no ha cambiado la ley electoral. Pero sí que es verdad que desde que en el año 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, se han concedido en otras latitudes 500.000 nacionalidades. Una persona que es nacional puede votar. Simplemente comentar que en Hispanoamérica acceden a la nacionalidad, pueden acceder después de estar 2 años con una situación regular en España. Y que a partir de ahí, eso no llega a 2027, pero las siguientes elecciones, si se da bien, o las siguientes de las siguientes, podrán votar. No creo en las teorías de la conspiración, pero no creo estar diciendo nada que no sea así. Pero bueno, más allá de este tipo de estrategias o medidas, que pueden ser debatibles, no voy a dedicar el programa de esta semana a esto, pero lo que me llama la atención es ese concepto que tienen, esta izquierda que dice defender a los extranjeros, que es tan clasista al respecto. Echa un vistazo a esto. Hoy celebramos la aprobación definitiva de la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas que hasta hoy estaban trabajando en nuestro país sin derechos. Hoy, a partir de hoy, podrán comenzar a trabajar con derechos. Esta es una medida de pura justicia social que va dirigida a quienes trabajan en un restaurante a 50 grados sin papeles, a quienes descargan por unos pocos euros camiones en Mercamadrid, a las internas que se exponen a todo tipo de violencias trabajando sin papeles en las casas de este país, que recogen fresas en el campo de Huelva. A todas ellas, a todos ellos, esta medida es vuestra. Por si alguien no os lo ha dicho, sois bienvenidos y bienvenidas en este país. Queremos que... Concepto clasista de esta izquierda y, por supuesto, un concepto bobalicón. Porque el empresario, el sinvergüenza que contrata en el campo a un inmigrante ilegal porque sabe que le va a pagar menos, le va a pagar prácticamente en condiciones de esclavitud, no le va a conceder derechos y no va a cumplir con sus obligaciones, que es pagar los impuestos asociados a la actividad empresarial de cualquier empleado, tengo mis dudas de que vaya a renunciar a no hacer contrato, a recurrir a ilegales. Y precisamente la inmigración ilegal se incentiva a través de regularizaciones extraordinarias. No la inmigración legal. La lógica, la normal. Pero bueno, seguramente Yone Belarra nos explique cómo eso se consigue con una regularización extraordinaria y con no más procesos de inspección. Este tipo de regularizaciones, por supuesto, fomentan la economía en negro. Mira, ahora que tenemos un escudo social con cuestiones como el ingreso mínimo vital, te voy a pagar menos porque estás cobrando el ingreso mínimo vital. No es casualidad, cuando aumenta la demanda de empleo del mercado, se reduzcan los salarios. Ya he visto primeros estudios estos días que decían que en los próximos meses, lo publicaba Alejandra Alcés en El Mundo el otro día, en los próximos meses se puede reducir hasta el 0,6% los salarios en España. Iba a decir que esta gente no sabe de economía, pero bueno, esta gente no sabe ni de hacer política y están al mando. En fin, no, quería llamar a Javier Venegas, que es un tipo extraordinario, para hablar de la cuestión de China, porque había leído un artículo que había publicado en The Objective que era muy interesante con respecto a cómo China intenta influir en la opinión pública de países como España. Y creo que es una entrevista que tienes que ver con detenimiento, porque podemos sacar bastantes claves que te van a ayudar precisamente, una vez más, a distinguir entre el grano de la paja. Vamos a llamarle. Javier Venegas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Encantado de estar aquí en tu estupendo podcast. Es un privilegio para mí, vamos. Nos conocemos de tiempo atrás, ¿eh? Estupendo. Acabas de... iba a decir inaugurar, pero tu canal ya existía, pero le has dado un impulso y ahora estás subiendo contenidos. ¿Cuál es el nombre de tu canal? ¿Cómo se lo decimos? Vamos a decírselo a la audiencia. El Cortafuegos. El Cortafuegos en YouTube. El Cortafuegos. Buscadlo porque Sí, además sí. con Javier siempre vais a obtener puntos de vista, información interesante, más allá de la de algunos medios que yo creo que en estos días en determinadas cosas se dedican más a odiar o a recitar prejuicios que a informar. Y ha sucedido precisamente con lo que en los últimos días con la cuestión de China, la visita oficial del Sí. presidente del gobierno al país asiático, a la dictadura comunista. Y la verdad, pensé en llamarte Javier porque ha habido reacciones que me han sorprendido. ¿Tú cómo las has visto? Es decir, hasta la propia Yolanda Díaz ha llegado a decir que se está fortaleciendo el Estado de Derecho
en China. Bueno, sí, lo que se está fortaleciendo en China es la centralización del poder de Xi Jinping. O sea, ahí el Estado de Derecho en China no existe como podemos entenderlo aquí. Sí es verdad que existen leyes, pero sobre todo lo que existe es un poder incontestable. Es decir, es un poder que en definitiva al final actúa pues como actúan los poderes que no están sometidos a ningún control de forma arbitraria. Y esa es la realidad de China. Eso no se puede ocultar la realidad. Esa es la realidad. Luego ya no vamos a juzgar a todos los chinos en función de su modelo político, que eso sería una injusticia. Pero lo que hay que es señalar cuál es el modelo político de China. Eso es increíble cómo se ha quedado eso en un segundo plano. Incluso, fíjate, Rubén, una de las cosas más, de los detalles más curiosos es que desde un tiempo a esta parte, sin que nos hubiésemos enterado cómo se ha producido ese cambio, digamos, semántico, a Xi Jinping se le llama presidente de la prensa occidental. ¿Presidente de qué? Claro, ya no es el líder supremo en sí, claro, es verdad. Ahora ya como si fuera el homólogo de cualquier presidente de una república democrática occidental. No, no. Xi Jinping es, de verdad, a todos los efectos, el jefe de un partido único que ostenta el poder absoluto en China, es decir, es un dictador. Claro. Hay una de las claves de esta llamada, Javier, pretendo que sea, digamos, combatir algo que me llama mucho la atención y creo que es un fenómeno creciente, ya no solamente en centros de estudios de los que se podría hablar largo y tendido, sino también en la propia prensa. Y es cómo podemos detectar ese discurso. Escribías un artículo en The Objective que era fantástico hace un par de semanas al respecto. ¿Cómo podemos detectar toda esa dialéctica que ese potente aparato de soft power o de lobby chino en el mundo va imponiendo poco a poco, en la cual se va legitimando al régimen, que desde cuyos aciertos económicos creo que no se puede dudar en algunos casos, o se debe dudar, pero bueno, se debe dudar, sí, pero hay una dialéctica asociada al régimen que es muy peligrosa y que cada vez es más abundante, ¿no? Bueno, detectarla en sí misma es difícil. Es difícil porque además los propios medios occidentales están vendiendo, que es lo que explicaba en ese artículo que tú mencionas, están vendiendo como noticia o análisis lo que no son más que contenidos, digamos, proporcionados en la mayoría de los casos por propios medios chinos, porque hay un concierto entre muchos medios occidentales, incluso agencias estatales. Es el caso de España. La gente no sabe, por ejemplo, que las dos agencias de información principales que tienen relación con el gobierno, con el Estado español, que son Europa Press y la agencia EFE, tienen suscrito desde hace ya unos años un acuerdo de colaboración e intercambio de contenidos, incluso de formación, que esto ya es lo que debería ser más interesante, porque luego, si quieres, lo comento brevemente, entre estas agencias españolas y Xinhua, que es, digamos, la agencia de noticias directamente controlada por el Partido Comunista Chino, o sea, es decir, su agencia de propaganda internacional, ¿no? Y digo, el acuerdo de formación es muy llamativo porque ya no solo es que te provean de contenidos que luego se diseminan en los medios. Tú sabes que eres periodista y trabajas en medios, que los medios, una parte importante, sustancial de su contenido viene de agencias, ¿no? Está reproduciendo y no hay medios ni capacidad estructural para filtrar esos contenidos. Se contratan, se pagan y se utilizan para rellenar huecos informativos en los diarios, televisiones, radios y demás. Entonces es muy difícil discriminarlo para los propios medios. No hay personal para controlar lo que se está diciendo. Entonces yo mismo he tenido que llamar a algún director de periódico, oye, acabáis de publicar esto de esta agencia que es un auténtico disparate, ¿no? Entonces han tenido que, sobre la marcha, rectificar. Pero yo creo que la parte fundamental de todo esto es que nos venden información como si fuera información o análisis de verdad del propio medio o incluso a mí me llamó poderosamente la atención, para mí, el más paradigmático ejemplo que ha habido reciente fue el de un reportaje que además aparecía en portada creo que en The Economist. Quiero recordar que resulta que es un análisis que viene a decir que Estados Unidos se equivoca gravemente, muy gravemente, en su intervención en Irán. Y claro, y cuando vas al cuerpo del reportaje, te encuentras que lo que te está proporcionando ahí The Economist no son opiniones ambivalentes de diferentes expertos, sino que todos
los analistas que contribuyen a crear esa pieza, ese reportaje, son todos chinos. Son funcionarios, analistas chinos, diplomáticos, funcionarios. Y lo más curioso de todo eso, que es ya para nota, es que ni siquiera figura en el reportaje los nombres a quienes han consultado. Son todos anónimos. Es decir, Es que sí, muy sé, fuerte. sé bien cuál es el reportaje y de hecho con Guadalupe Sánchez, lo hablé mucho eso, sobre todo también en el caso de Irán, cómo me llamaba mucho la atención porque con el paso de las semanas, hace 6 semanas, si no recuerdo mal, del inicio del conflicto, y yo no soy un especialista en geopolítica, pero yo diría que esta semana precisamente se ha visto que esa derrota que vendían muchos de Estados Unidos e Israel, pues a lo mejor no es tal, y a lo mejor es todo lo contrario. Pero desde el principio se ha diseminado en España eh, como información, sin ningún tipo sin cribarla, como bien decías, en el caso de China, sobre la agencia estatal de los ayatolás. Entonces, claro, esa información siempre va a ser interesada. Es decir, no sé, es como intentar enterarte de la situación, por hacer una comparación un poco burda, de la situación de España en 1963 a través de las noticias del Nodo, del Parte. No tendría ningún sentido. Y en el caso de China, a mí me llama la atención otra cosa todavía más. Y eso, además, lo controlas bien también. Los principales medios españoles, y digo los principales, de un lado y de otro, han publicado suplementos como China Daily, que es de pura Sí. propaganda del régimen chino. Sí, hay 3, pues se pueden citar, ¿no? No, si no te importa, o Sí, me claro, lo... claro, por favor. Hay 3 por ahora, seguramente hay más. Yo tengo mucha documentación porque estoy haciendo mi trabajo y es difícil, pero se puede hacer. El diario ABC, el diario El Mundo y el diario El País tienen conciertos con diarios que son básicamente aparatos de información del Partido Comunista Chino, controlados terrenamente por el Partido Comunista Chino, y lo incluyen como suplementos de información. A veces incluso como publireportajes, pero donde la distinción o el indicativo de que esto no es una noticia per se, o contenido propio del diario, pues es difícil de identificar, porque además adoptan la propia estructura de maquetación del diario, tipografía, forma de titular, es decir, se confunde muy fácilmente con contenido propio del diario, y no es contenido propio, es contenido concertado. Por ejemplo, yo no sé exactamente cómo se maneja todavía, porque aquí España es un país muy opaco, no solo a nivel de administraciones públicas, sino también a los niveles de actividad privada. Es muy difícil encontrar información, pero en Estados Unidos es mucho más transparente, por ejemplo, y se sabe, por ejemplo, para que nos hagamos una idea y por extrapolación podamos intuir por dónde van los tiros, el diario, por ejemplo, de Wall Street Journal ha ingresado por este tipo de conciertos la nada despreciable cifra de más de 6 millones de dólares. Es decir, The Economist en muy poco tiempo ha ingresado con este tipo de, yo ya no sé si publireportajes, sino empiezo a sospechar que por ese reportaje que hemos mencionado, en muy poco tiempo $700.000. Es que hay más, yo creo que ahora no me acuerdo, pero hay otro medio muy relevante estadounidense, el Washington Post, ha ingresado, creo que está en torno a 4 millones. Es decir, aquí en España averiguar eso es complicado, porque las cuentas son mucho más reservadas, ¿no? No son tan públicas como en esos medios que tienen accionistas y publican memorias económicas muy bien documentadas y con todo desglosado, ¿no? Pero también no creo que estos diarios españoles estén publicando sus contenidos gratis et amore. Claro. No, y al final, lo digo por explicarlo a la audiencia, el motivo de todo esto. Todo esto es porque China aspira a tener un papel de potencia global, digamos, y con todo esto lo que aspira es a combatir el discurso occidental con discursos como de multipolaridad, el sur global, y eso es lo que se traslada en esas publicaciones. Sí, porque además ese es un sistema más triangulado, fíjate, Rubén, porque Mm. habías comentado tú que están utilizando como una fuente primaria las agencias españolas de noticias por la agencia de noticias iraní, de los ayatolás. Entonces, claro, eso ya de entrada llama la atención, es decir, no es
no es de recibo. Yo creo que, en fin, o sea, convendría tener un poquito más de cuidado y de filtrado, ¿no? Porque parece que estás, sí, puedes entrecomillar, pero parece que estás dando como una verdad revelada lo que es una comunicación interesada de una parte, ¿no? Es Claro. decir, entonces lo estás vendiendo como información, no es información, es propaganda. Vale, entonces, pero aquí digo la triangulación porque lógicamente lo has puesto tú sobre la mesa. La agencia de noticias iraní está concertada con las agencias de noticias chinas. Es decir, hay un control, hay una simbiosis, ¿no? Hay un filtrado previo bidireccional. Entonces, hay una cierta también mano de China en la forma en que pues puede llegar a utilizar también la agencia propia iraní de los ayatolás por connivencia de intereses para que difunda determinados contenidos. Tú me preguntabas cómo podemos distinguir cuando nos intentan, digamos, vender una burra. Es difícil, porque de hecho que se emboscan dentro de una información aparentemente formal. Pero sí podemos empezar a tener suspicacia cuando vemos que todo lo que nos informan estas agencias, las españolas, la AFP francesa también tiene otro concierto con Xinhua en China, y verás que tienen un paralelismo, o sea, parece que son vasos comunicantes todas. Vamos a poder sospechar cuando vemos que todas las informaciones y noticias que nos dan son totalmente contrarias a los intereses de una de las partes y favorables siempre a los de otra. Claro. Y luego está el ejemplo, y sé que es un salto de tema, pero en realidad esto también va de influencia, el ejemplo de Huawei, como ya no como caballo de Troya, porque eso es un tema que ellos eh, pueden intentar contraargumentar, yo creo que con muy poco éxito, porque evidentemente yo creo que lo es, pero Huawei como herramienta también de lobby, y con algunos casos preocupantes también en el propio Parlamento Europeo. Eh, es que yo creo que esto es importante para que los espectadores vean que China está dando el todo por el todo, que muchas veces las acciones militares son mucho más evidentes, aunque habría que ver lo que sucede en el mar de la China Meridional, mar de China, de China Meridional, para saber realmente que también hay acciones militares de China en un momento en el que están precisamente culpando a Occidente de intentar destruir el orden que surgió internacional, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pero es que, reitero, no hace falta disparar tirar una bomba en un territorio para Bueno, intentar controlarlo, sino que también hay batallas diplomáticas, empresariales y mediáticas de China que están activas y que eso también forma parte de la guerra híbrida. bueno, es que en realidad es más que soft power, estamos hablando de poder agudo. Es Sí. decir, es una escalada, ¿no? Es decir, esto no se queda solo en soft power. Y tú has comentado lo de Huawei y dices, no, claro, ellos pueden contraargumentar. No, no pueden contraargumentar. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué? Porque hay una cosa que igual los espectadores no todos conozcan. Y es que en China existe una cosa que se llama ley de seguridad, Sí, la de ¿vale? 2017. La ley de seguridad de la República Popular China y bla, bla, bla. La ley de seguridad, así la conocen todos. Y es una ley que directamente tiene una instrucción legal. Todo ciudadano chino y, por supuesto, toda empresa y, por supuesto, más aún, todo grupo de industrial chino con una dimensión global está obligado por ley a convertirse en un activo que coopere con los objetivos políticos del régimen. Es decir, no es algo que se pueda escoger o elegir, es una obligación legal. Y te pongo un ejemplo para que veamos la diferencia que existe, porque Occidente comete muchos pecados, pero hay diferencias muy sustanciales Claro. que no se pueden negar. Y hablo del caso del requerimiento del FBI a la empresa Apple de datos de sus usuarios a través de aquella información de la supuesta injerencia, algún tipo de injerencia, no sé si era la rusa. En fin, lo importante es que una agencia gubernamental estadounidense con poder ¿eh? Y con una función de seguridad esencial intenta que una compañía privada multinacional como Apple le entregue sus datos internos de sus clientes o de las personas que contratan Apple o que tienen algún dispositivo Apple o lo que sea. Y la propia ordenamiento legal de Estados Unidos permite a Apple negarse a entregar esa información. Eso en China, imaginarse a Huawei ante un requerimiento del gobierno chino, del Partido Comunista Chino,
de entregar información o actuar como un agente o activo al servicio del régimen es completamente inimaginable. Bueno, de hecho, te diré que repasando informes de Amnistía Internacional estos días, encontré, no recordaba una cosa y es verdad, perdón, era de Reporteros Sin Fronteras, que en China además tienen algunos informes que están bastante bien. Decían que dentro de la purga, de la última gran purga del partido, que ha sido la mayor en mucho tiempo, la que ha apuntalado a Xi Jinping en el poder, si es que todavía lo necesitaba, eh, se purgó a miembros del partido acusándoles de leer publicaciones que no formaban parte del circuito oficial. Es, dec- es decir, este es precisamente lo que respeta a este país, la libertad de expresión y sobre todo el criterio de los ciudadanos para oponerse a lo que les manda el partido. Esta China. Sí, bueno, de hecho, la purga comienza, según algunos analistas y algunas informaciones, no me acuerdo el nombre, es que tengo una memoria muy mala, a veces debería tener aquí una chuletilla, un teleprompter, pero la purga empieza por la cabeza del jefe de las Fuerzas Armadas China, un general que no me acuerdo el nombre, pero que era, digamos, el gran jefe de las Fuerzas Armadas chinas. ¿Por qué? ¿Y por qué Xi Jinping va contra este personaje al que llama traidor? O sea, al que califica de traidor, no solo de corrupto, sino de traidor. Es porque era un puente de comunicación con Occidente. Era un hombre que tenía una visión más pragmática y él era un interlocutor válido para Estados Unidos, por ejemplo, o para cualquier otro país o la Unión Europea, porque entendía que ir hacia una confrontación directa como la que está poniendo en marcha de forma muy sutil Xi Jinping, pues no era una buena idea. Entonces era un tipo que simplemente discrepaba de eso y quería ser, digamos, un amortiguador, un canal de comunicación, de diálogo para evitar ese tipo de fricciones, ¿vale? Xi Jinping considera eso una traición y ahí empieza la purga. Ese es el origen, la razón de esa purga. Es decir, lo que demuestra con esto es el cierre de filas y la deriva ultranacionalista de Xi Jinping. Cuidado con esto porque Xi Jinping es un ultranacionalista, no solo es un nacionalista que ame a su patria como puede ser natural, sino que es un ultranacionalista y además otro detalle muy importante y que se le ve últimamente en la forma incluso de vestir, de presentarse en público, es un gran admirador de Mao, un émulo de Mao Zedong. Un personaje que durante un tiempo, durante Deng Xiaoping, fue, digamos, metido en el armario, Sí. porque no tenía una imagen muy buena en Occidente, un tipo que había provocado, según Dicotet, Frank Dicotet, este gran investigador, Sí. creo que es belga, que ha tenido acceso incluso a documentos oficiales chinos, cuantificó el coste en víctimas de las políticas del gran salto adelante, la ingeniería social masiva y tal de Mao en torno a 55 millones de muertes. Ojo, Rubén, que toda la Segunda Guerra Mundial equivale a esa cifra. Claro, Entonces, es que además esas muertes llegaron después de una guerra civil que fue larga, dividida en dos partes, porque es verdad que se paró con la Segunda Guerra Mundial, que también fue muy cruenta, pero es que cuando China se empezaba a recuperar un poco los primeros años de la absoluta escasez para comer todo, comían raíces, hubo hasta casos de canibalismo registrados en algunos lugares de sí, China, sí. eh, lanzó el gran salto adelante que es que generó millones de muertos de hambre por políticas que eran... Es verdad que está el famoso ejemplo de los gorriones, pero muchas veces es un poco injusto porque nos centramos en ese ejemplo cuando la política estatal generó millones de muertos. Pero es que después del gran salto adelante, como él quedó debilitado en el partido, porque había sido un desastre, lanzó la revolución cultural, creó milicias a través de estudiantes y a través de gente que no tenía otra cosa que hacer que alistarse en una milicia y persiguió a millones de personas. Si es que ya no solamente los 55 millones de muertos, es que también es a toda la gente a la que se reprimió. Es que la propia mujer de Mao terminó por decir que cualquier libro que no fuera el libro rojo era un privilegio burgués. La gente los escondía en los árboles fuera de su casa para ir a leer. Esa es la China comunista. Y mira, parece Y que Xi Jinping le toma de modelo a Mao. no, no, es que además fíjate que, quiero decir, ahora que hablamos de nuestro presidente ahí reunido con el gran Xi Jinping, el maestro y el aprendiz, digamos, en el gran salón del pueblo, que es un lugar donde no está el pueblo, es decir, está todo menos el pueblo, ¿no? Eso es digamos, la nomenclatura de estos regímenes es muy divertida, ¿no? Y le ves reunido ahí y ¿sabes dónde desemboca directamente el gran salón del pueblo, Rubén? En la plaza de Tiananmen.
nuestro presidente estuvo reunido ahí con este señor, con este personaje que es Xi Jinping, y habló precisamente bueno, fue Xi Jinping el que dijo que España y China eran países de principios, que estaban en el lado correcto de la historia y que defendían la justicia. Es decir, a mí eso, yo lo he escrito, eso es es un monumento al cinismo, donde nuestro propio presidente, que tiene al lado la plaza, según sale del gran salón del pueblo, va a desembocar a la plaza, el lugar donde los jóvenes chinos en 1989 se manifestaron por la democratización de China y cayeron como chinches. Se estima, el régimen dio una cifra de 200 muertos, incluyendo sus propios militares, como diciendo esto fue una especie de refriega, ¿no? Ya los informes posteriores hablan de miles de chavales y de gente joven china en aquel entonces pasada por las armas. Bueno, pues nuestro presidente que estuvo ahí no tuvo una sola palabra de recuerdo. Es decir, y de hecho, el propio Partido Comunista Chino, con el que se reúne y tan encantado está nuestro presidente, no ha repudiado todo eso. Claro. Una última pregunta, Javier, porque ahí, mira, me la has puesto votando. La propaganda gubernamental lo que ha dicho estos días es que habían hecho visitas oficiales a China. Las visitas oficiales son cuestiones de todos los gobiernos, cuestiones habituales, y ellos decían, ha estado Macron, ha estado Starmer, ha estado Merz, pero ellos hablaron de que Occidente renuncie a puestos en organismos internacionales o hablaron de cuestiones como, vamos, hablaron en privado, se supone, lo distribuyó la propaganda china y no lo ha desmentido Pedro Sánchez, de la anexión de Taiwán, o ellos hicieron una visita oficial en la que no se comportaron como un caballo de Troya en Europa de China. Bueno, hay una diferencia sustancial. Es decir, los dirigentes europeos, cancilleres europeos son mucho más prudentes, infinitamente más prudentes. Pero bueno, es que aquí sí me gustaría decir algo que yo creo que hay que empezar a abrir los ojos. Es decir, Pedro Sánchez es un oportunista, un piernas, un tipo que tiene esa fama de huir hacia adelante y tal. Y eso nos puede hacer perder la perspectiva de lo que realmente hay detrás del giro hacia China, que parece como súbito, no es súbito. El giro hacia China, del que ahora pues, se va a aprovechar Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no es un heredero pasivo de ese giro hacia China, porque es un giro hacia China que tiene una fecha inaugural y es un proceso de más de 20 años. Es concretamente en 2005 cuando se produce ese primer giro que lo inaugura Zapatero con aquel acuerdo estratégico integral con China, que no era una declaración meramente retórica, ni una especie de, digamos, bueno, pues un gesto diplomático vacío de contenido. No, 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 no. Estaba lleno de contenido que se ha ido estructurando a lo largo de estos años. En el ínterin que gobernó este personaje, que mejor, a mi juicio, prefiero olvidar, que es Rajoy, no se tocó, como tantas otras cosas, no se metió en líos y ha continuado. Evidentemente Sánchez obtiene un rendimiento porque para él lo que le vende el régimen de Pekín seguramente es impunidad. Es decir, el régimen de Pekín compite con Occidente con una ventaja inigualable y es que no es escrupuloso. Es decir, no va a mirar si un régimen más o menos democrático respeta los derechos humanos. Él presume de no injerencia. No, yo no me meto en tus asuntos locales. Es decir, y eso es una buenísima ventaja para los que aspiran como Pedro Sánchez a tener más poder y pasarse por el forro todo lo que haga falta. Pero eso es un movimiento coherente. La política de Sánchez ahora es coherente con una estrategia de largo plazo. Y se inaugura con Zapatero, que además es el maestro de ceremonias de todo esto, Sí. de las visitas de Sánchez. Es el que viaja previamente para organizarle la agenda. Sí, eso es. De hecho, eso sucedió hace unas semanas. Es así, es exactamente así. Y lo ha hecho siempre, siempre. Y luego para decir, terminar, ya termino, para poner todavía más contraste en la diferencia que existe entre los cancilleres, el resto de cancilleres europeos y el nuestro, es que el nuestro es el que ha viajado con más diferencia, no solo a ver a Xi Jinping en viaje oficial, sino que más veces se ha reunido con altos responsables del Partido Comunista Chino. Si no directamente, sí a través de sus propios intermediarios. Es decir, es una diferencia muy sustancial en cómo maneja este gobierno el acercamiento a China a cómo manejan las relaciones el resto de cancilleres con China.
En fin, celebra estos días la Europa además con bastante razón, la caída, con toda la razón, mejor dicho, la caída de Víctor Orbán, caballo de Troya del Kremlin en la Unión Europea. Espero realmente que también ahora consideren que tienen otro peligro, que es este caballo de Troya de China en Europa. Javier Venegas, te leemos en The Objective, te vemos en tu canal, reitero, os lo recomiendo. Muchas gracias, de Un verdad. cortafuegos, un cortafuegos. Gracias, Rubén. Gracias a Hasta ti. luego. Hasta ahora. Y el gobierno nos ha anunciado la aprobación próxima del Plan Nacional Estatal de Vivienda. Y como tengo un amigo que se ha pasado por aquí, que es Joaquín Hernández, que trabaja en Voz Populi y es especialista, uno de los grandes especialistas en el periodismo español en el tema, vamos a pegar un toque para que nos explique en qué consiste ese plan y si él cree que va a solucionar los problemas del mercado español. Joaquín Hernández, querido periodista de Voz Populi, ¿cómo estamos? Muy buena, Rubén. Oye, mira, había pensado en llamarte porque como se anuncia hoy al gobierno nuevo plan de vivienda con tropecientos millones de euros consignados para mejorar nuestra situación y nuestra vida, quería saber así un poco qué opinas sobre los tiempos, sobre el anuncio, sobre lo que puede contener, qué se sabe, qué no se sabe, qué sospechas, qué te lleva a ser optimista, qué te lleva a ser pesimista. Bueno, la verdad, Rubén, es que no se puede negar que la cifra, los presupuestos, la intención, las líneas maestras del plan que buscan combinar el impulso a la oferta de vivienda, a la rehabilitación de vivienda y también las ayudas al acceso a la vivienda de forma en cuanto a los presupuestos bastante equilibrada y de alguna manera también consensuada con el sector. No impide eso que haya también inquietud por los plazos, por los tiempos. Estamos hablando de un plan que se debería haber aprobado en enero de este año y estamos ya a abril. La semana que viene por fin se aprobará en Consejo de Ministros, según anunciaron ayer desde el Ministerio de Vivienda, se llevará al Consejo, se aprobará y se cumplirá de alguna manera con ese objetivo de evitar que esto se alargue de forma que pueda amenazar ya la entrada de alguna manera de esas ayudas, ese flujo de dinero en el propio mercado. De todas maneras, ya te digo que en el sector se advierte de que es difícil que los primeros concursos apuntalados por esta financiación, los concursos, digo, de nueva vivienda, de vivienda pública que puedan sacar las administraciones, se puedan llegar a sacar a lo largo de este año, ya que suele mediar entre la aprobación del plan y esos primeros concursos un plazo de bastantes meses. Hay dudas de que lleguemos a tiempo porque ahora, además de anunciarse el plan, ahora llegará el momento de empezar a conveniar ese plan entre el gobierno central y las distintas comunidades autónomas, y en ese convenio, en esas negociaciones pueden pasar muchos meses y mucha tramitación. Por tanto, desde que se apruebe este plan la semana que viene hasta que empecemos a ver cómo ese dinero fluye hacia las personas a través de concursos de promoción de vivienda, puede pasar muchos meses y hasta incluso años. Yo ya sé que dar soluciones en una cuestión tan compleja muchas veces es arriesgado, pero mira, en las últimas semanas, el pasado miércoles, si no me equivoco, hace 2 miércoles, Rufián dijo una cosa que era, ¿por qué no popularizamos un eslogan? Una familia, una vivienda. Y mientras tanto, digamos que la izquierda, donde tiene poder, propone medidas que yo no sé, iba a decir que si serán del todo efectivas, pero desde luego no lo han sido porque parece que la oferta continúa, digamos, decreciendo poco a poco en el mercado. Eh, sí, por favor. Estaba esperando que termines. La verdad es que la oferta no ha hecho más que caer en los últimos años. A ver, hasta ahora el enfoque, vamos a decir la verdad, el enfoque del gobierno desde que asumió en el año 2018, bueno, de forma temporal, y luego ratificado por la moción de censura y luego ratificado por elecciones, ha adoptado un enfoque más intervencionista, digamos, ¿no? Ha apostado por la vía de la intervención directa sobre el mercado, por la vía de alguna manera, en el caso del mercado del alquiler, por
promover los derechos, ayudar, asistir al inquilino, adoptar una posición de intervenir en el mercado para poner límites al margen de maniobra de los propietarios, y el saldo ha sido de una oferta cada vez más restringida, ¿no? Se empezó primero con esa ley, esa reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que amplió el plazo obligatorio de los contratos de 3 a 5 años para el caso de los pequeños propietarios, y de 3 a 7 años para los grandes propietarios, lo que ya de alguna manera dinamitó los planes de muchos grandes inversores en pos de poner oferta en el mercado, y precipitó que muchos de ellos adoptaran la decisión de empezar a rotar sus carteras, anticiparan esas decisiones y empezaron a poner las viviendas en venta o girarlas de proyectos de alquiler a vivienda para la venta. Y eso luego además se vio sucedido por lo que pasó con la pandemia y la necesidad, eso sí, incluso aceptada por el mercado, de medidas urgentes de intervención. Las medidas que se aplicaron a la pandemia fueron quizás más lógicas, lo que pasa es que vinieron a profundizar en lo que ya se había aplicado antes, por tanto, en la intervención que ya venía de antes, por tanto, al final parece haberse sentado una senda, parece haberse allanado el camino para que la senda de la intervención sea cada vez mayor, y de alguna manera la sensación entre los propietarios sea de una inseguridad jurídica creciente en contra de ellos, ¿no? En la pandemia se empezaron a aplicar medidas como las que ahora se vuelve a poner sobre la mesa con motivo de la guerra en Oriente Medio, que ya también se aplicó con motivo de la guerra en Ucrania, que es la de permitir que los inquilinos puedan solicitar prórrogas obligatorias en sus contratos, y además prórrogas en las que el precio esté topado a una cantidad muy pequeña, muy acotada, como el 2% en este caso, para los contratos que venzan este año y el que viene, que es el acuerdo, que es el decreto que ya se ha aprobado en el seno del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, tras las presiones de Sumar, porque PSOE sabía desde el principio que esta medida no contaba con el respaldo mayoritario en el Congreso, y que la adopción de un decreto de esta naturaleza sin ese apoyo podía abocarnos a una situación muy complicada en el mercado, con un limbo legal a la vista muy importante, que es el que va a abrirse en el caso de que Junts efectivamente cumpla con su palabra y no se apruebe ese decreto, que ese decreto decaiga en el Congreso en los próximos días. La votación, si no me equivoco, será el próximo 28 de abril. Si el decreto decae, se abre un escenario incierto, por lo siguiente. Por la manera en la que está redactado el decreto de la prórroga obligatoria de los alquileres, se admiten diferentes lecturas en el mundo de los abogados y incluso de las agencias de intermediación y de las empresas que asesoran a propietarios y demás agentes del mercado. Están los que interpretan que si un inquilino cuyo contrato vence este año o el que viene pide ahora la prórroga, el casero está obligado a concederla independientemente de que luego el decreto decaiga. Y están los que interpretan que eso no es así, que si el decreto decae, la fuerza del decreto para con los contratos que venzan más allá del periodo en el que el decreto estuvo en vigor no tendría validez, y por tanto el casero podría, una vez decaído el decreto, decirle al inquilino: mira, ya no tiene vigor esto que se aprobó en su momento, esto que acepté, esta petición de prórroga que yo te acepté porque estoy obligado por el decreto ahora en vigor a aceptarla, ya no está en vigor, y por tanto para mí esto ya no rige. En cuyo caso el inquilino podría eventualmente presentar o llevar esto a la justicia, y que sea un juez el que determine. Está la gravedad de ese limbo legal del que hablamos, que en el propio gobierno no saben decirnos qué va a pasar si el decreto decae, y si un inquilino se encuentra con que el casero considera que ese decreto ya no rige. ¿Qué pasa si qué pasa si el inquilino lleva a la justicia? No hay ninguna certeza de que un juez se lo vaya a conceder al inquilino ni al casero, porque en el propio gobierno saben que no hay jurisprudencia en la materia. Por la forma en la que está redactado el decreto,
nos aboca a un limbo legal que lo que solo va a hacer, con lo que amenaza es con profundizar en esa grieta entre inquilinos y propietarios, una especie, no de guerra civil, pero sí de pugna creciente, de división social, en la que al final quizás los únicos que pueden ganar son aquellos que al final han conseguido ganar tiempo con todo esto, que es el gobierno que Claro. no ha sido capaz de poner en el mercado en estos 6 años la oferta suficiente como para atenuar esta espiral de los precios, que viene fundamentalmente impulsada por la creciente cantidad de gente que quiere vivir en España y sobre todo que quiere vivir en determinadas ciudades de España, porque no nos olvidemos que el tema del alquiler es sobre todo un problema en grandes ciudades y en puntos con actividad económica consolidada. Hay Relevante, claro. puntos del país donde el alquiler no es una urgencia, pero sí lo es en puntos como Madrid, Barcelona, Málaga, entre otros, ¿no? Entre otras Claro, pero grandes ciudades. una pregunta ahí, Joaquín, porque creo que además es importante. Ya sabes además que aquí estamos para informar frente a quienes intentan hacer política. En ese caso, en esos núcleos, desde tu punto de vista, ¿qué sería más relevante? ¿Fomentar, incentivar la construcción? Que en un momento es verdad en el que ha habido inflación sobre los propios materiales, las constructoras están muy asustadas, o por lo menos son más temerosas que nunca. Habría que reducir regulación, habría que simplemente construir, fomentar el mercado de la construcción de viviendas, habría que frenar la especulación. Esto es todo un poco. ¿Cuáles son las recetas que el sector considera las más propicias? Las recetas en el sector, mira, en el sector yo creo que se entiende que la política para afrontar la cuestión de la vivienda combine medidas de corto, medio y largo plazo, ¿no? Las medidas más efectivas son de largo plazo. Ergo, no son las medidas más rentables políticamente. Claro, Perdón que haga este inciso. está En muy el bien eso, sí. gobierno no podemos ir más allá, pero en el gobierno hay una parte que consideraba que el decreto de la prórroga de los alquileres, como estaba redactado, iba a llevarnos a una situación de inseguridad jurídica y de tensión creciente entre propietarios e inquilinos. Se reconocía, se asumía. Sin embargo, la cuestión política primó. Sumar presionó y hubo que darle algo a Sumar. ¿Qué se le dio a Sumar? La situación en la que nos encontramos ahora, que es distinta a la de asumir que esa medida, que esa fuerza que pueden llegar a tener los inquilinos, sea real o sea ambigua, por lo menos se le puede atribuir a Sumar en la victoria política de tener una herramienta eventual para que, por lo menos durante un año o dos, pero mejor dicho, por 2 años, los contratos afectados por esa, digamos, por esa subida que ha habido en el mercado desde esos descuentos que hubo en la pandemia, porque no nos olvidemos que si el problema que hay hoy es que a un inquilino le puedan subir hasta un 40-50% el alquiler, es porque durante la pandemia, cuando se acumuló oferta sin alquilar, cuando subió la oferta en el mercado, los precios bajaron, porque cuando sube la oferta, los precios bajan. Claro. Esa es la ley del mercado. Cuando lo sube la oferta, en el caso de la pandemia, por las limitaciones a la movilidad, se acumuló mucha oferta en el mercado, oferta embalsada que se llama, y los precios bajaron. Bajaron 10, 20% en algunos casos. Y por eso, cuando el mercado evolucionó, la actividad económica retornó, la oferta empezó a bajar de nuevo, porque la demanda creció de hecho exponencialmente, pero también la oferta no creció a la par, también porque la regulación no ha ayudado, porque desde la pandemia en adelante se han adoptado fundamentalmente medidas de tipo intervencionista. A las medidas de corto plazo que el sector asumió y aceptó por la urgencia que supuso la pandemia de, por ejemplo, no poder subir el alquiler más de un 2%, que eso ya se aplicó desde la pandemia, se entendió por la urgencia social. Se le sumó luego la Ley de Vivienda del año 2023, que no solamente consolidó algunas de estas medidas, sino que también abrió la puerta, por ejemplo, a los controles de precios en las comunidades que lo estimaron oportuno. Entre otras medidas que al final lo que llevaron es a la sensación en los propietarios de que la espiral del gobierno va a más y más intervención y que las reglas que hoy rigen y que te permiten hacer un negocio, mañana serán otras. Por tanto, eso al final acaba ahuyentando cualquier interés por invertir en oferta. Alguien tiene que ganar para poner esa vivienda en el mercado. Yo no voy a invertir si no voy a ganar algo de dinero, ¿no? Claro. Creo que estamos de acuerdo en todo Es eso. básico, sí, sí. Es básico. Entonces, para poner esa vivienda en el mercado, yo tengo que ganar algo.
Y si yo no gano nada, no pongo vivienda en el mercado. Y si no hay vivienda en el mercado, la vivienda que hay, las 10 viviendas que hay, si no se ponen otras 10, las 10 viviendas que hay, se van a tener que repartir entre las 100 personas que las quieren. Y si de repente hay, en lugar de 100 personas, 200, esas 200 personas se van a tener que repartir en las 10 viviendas que hay en el mercado. Por tanto, los propietarios de esas 10 viviendas van a poder subir los precios. Entonces, ¿qué pasa? No hay una solución mágica. Hay medidas de corto plazo, medidas de medio plazo, medidas de largo plazo. En cuanto a las medidas de corto plazo, el sector privado, ¿qué estima mejor? Las bonificaciones fiscales, estímulos fiscales a los propietarios para que les compense eventualmente no subir el precio o subirlo lo menos posible. Luego, medidas de medio plazo, o mejor dicho, medidas de corto plazo, medio plazo, ayudas a los inquilinos. Estas medidas fuera del sector inmobiliario no son bien vistas porque se considera que acaban contribuyendo también a que acaben subiendo los precios, pero en el sector inmobiliario se entiende que es la manera de evitar a corto plazo un estallido, ¿no? Ayudar a los inquilinos a que puedan acceder a los alquileres con subvenciones o incluso también a los propios propietarios para poder sacar vivienda al mercado a menores precios. Estímulos tanto a los propietarios como a los promotores de vivienda y a los propios inquilinos. Ayudas directas, en definitiva, que es parte de lo que se recoge en el Plan Estatal de Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda recoge un 40% de su presupuesto para el estímulo de la construcción de vivienda, la oferta de vivienda. O sea, es la mayor partida para la promoción de vivienda y, en definitiva, el estímulo de la oferta. Por eso decía antes que en los grandes números, en el presupuesto del Plan Estatal de Vivienda, las partidas, la verdad que es sensato. Es sensata la repartición general del plan. La cuestión es cómo eso se aterriza, y eso tendremos que verlo a partir del próximo martes, cómo se aterriza a tierra en esos grandes números, porque hay dudas en la letra pequeña si se van a priorizar, por ejemplo, si se va a favorecer a aquellas comunidades que apliquen medidas intervencionistas en el reparto de los presupuestos o no, cómo se van a ir conveniando las condiciones del plan con las diferentes comunidades autónomas, porque recordemos que la ley Viena, por ejemplo, no se aplica en toda su dimensión, en toda su extensión, en todas las comunidades. El control de los precios se aplica en algunas comunidades y en otras no. Claro. Por tanto, habrá que ver cómo se aterriza eso, pero en los grandes números hay que conceder al gobierno que el plan en el sector promotor está bien visto, porque recoge la prioridad del estímulo a la oferta. 40% para el estímulo a la oferta, 30% para mejorar la eficiencia, la rehabilitación del parque existente, incluso ayudas para rehabilitar viviendas que ahora están vacías y que se puedan poner en el mercado, que es otra de las medidas. Y luego un 30% ahí restante que incluye medidas de ayuda directa a los que deseen alquilar, a los que deseen comprar, seguros para los que quieran poner vivienda en el mercado. En definitiva, el Plan Estatal de Vivienda, al fin y al cabo, es un reflejo de la solución que el mercado plantea para el problema de la vivienda. Medidas de largo plazo, medidas de medio plazo y medidas de corto plazo. Ahora, ninguna de estas medidas que plantea el mercado pasa, por ejemplo, por limitar directamente el margen de maniobra de, en este caso, por ejemplo, los caseros o el caso de los inversores. Los inversores y los caseros, para poner vivienda en el mercado, tienen que tener alguna rentabilidad, tienen que obtener Claro, pero algún beneficio. una cosa, Joaquín, y ya como última pregunta te lo digo, es un planteamiento. Dime si me equivoco en algo, porque siempre es verdad que se señala a los fondos de inversión como los grandes especuladores. Es curioso porque muchas de las carteras, por ejemplo, las que tenían entidades financieras, vienen de gente que no pudo pagar su vivienda durante la crisis económica y se la acabaron embargando. Y a partir de ahí ellos hicieron una especie de recomposición de su negocio que fue muy inteligente. Bueno, pues vamos a empezar a ser inmobiliarias también. Y el señor que te atendía en el banco para tus operaciones diarias, al final de su jornada se iba a enseñar una vivienda. Es decir, el mercado al final optó por eso. Pero hay una tendencia a criminalizar, y es lo que te quiero preguntar a los fondos de inversión. Pero digamos que imaginemos que se construyen, no sé, como ha sucedido en zonas como donde estaba el antiguo Vicente Calderón, en Madrid. Viviendas, grandes bloques de viviendas. Hay fondos de inversión que se quedan en una parte para alquilarlas.
No entiendo muy bien cómo eso puede llegar a perjudicar el mercado en el caso de nuevas viviendas, si esas viviendas van a ser habitadas por personas de un poder adquisitivo medio alto, que van a dejar de habitar otras viviendas de segunda mano, que van a quedar libres para que otras personas las ocupen. Es decir, esto básicamente al final volvemos una vez más al problema que gente como Jaime Palomera y demás portavoces niegan que aquí exista la ley de la oferta y la demanda, pero yo lo veo claro. Pero corrígeme si me equivoco, es lo que te quería preguntar porque es lo que venía pensando de camino a hacer el programa. Lo que hay que asumir, Rubén, que ninguna solución es acabadamente perfecta. De hecho, es cierto lo que planteas, de que al final los fondos de inversión suelen invertir en un tipo de oferta que te permite descongestionar determinados puntos del mercado. ¿Qué pasa? Que según cómo lo mires, según cómo se haga, puede contribuir a gentrificación, puede contribuir a que, em, se concentre en barrios con unas condiciones. A ver, la cuestión es que ninguna solución es perfecta, pero siempre la vía de el estimular la oferta acaba redundando en una presión contra la subida de los precios. Cuanta más oferta haya, del tipo que sea, más probabilidades hay de que el precio suba lo menos posible. Lo que yo voy es a que los fondos de inversión, o como tú bien dices, al final ofrecen, valga la redundancia, un tipo de oferta que de alguna manera es necesaria, porque si hay alguien que la pueda pagar, va a ser necesaria esa oferta. Claro, El tema está en que alguien la pueda pagar. Si alguien la puede pagar es porque esa oferta es necesaria. Y si no, pues Ahora bien, bajarán el precio hasta que alguien la pueda pagar si quieren hacer negocio. efectivamente, porque el otro gran debate es el de las corrientes migratorias y el de los extranjeros que vienen con capacidades bastante superiores a la capacidad adquisitiva que tienen los españoles, que en algunos puntos pueden contribuir al alza de los precios de la vivienda, y eso es algo que el Banco de España ha identificado en diferentes ocasiones. Por lo tanto, nos aboca el tema de la vivienda a una discusión que va más allá incluso de la propia ley de la oferta y la demanda. Es un problema multicausal que incluso en algún punto hace que choque, o mejor dicho, desnuda con todas las bondades y las fortalezas del capitalismo y también algunas limitaciones, ¿no? Pero la cuestión es que lamentablemente no hay una solución mejor que esa hasta ahora. No se ha encontrado una solución mejor que esa, porque la vía de limitar a la oferta, la de intervenir sobre la oferta, solo acaba contribuyendo a que la poca oferta que hay, la oferta que se mantiene, tenga mayor poder de negociación para poder subir los precios, porque aunque se topen los precios, si todos están en la misma situación, porque el índice, la propia forma de limitar los precios, está condicionada por la situación del conjunto existente. Por tanto, si el conjunto existente coincide en una situación de un precio más elevado, el conjunto se eleva. La cuestión es, mi punto, y por acabar, por redondear, es que la solución es compleja, es multicausal y no necesariamente solo de oferta privada. Hay que reconocer que también hace falta un esfuerzo público y que eso en algunos sectores no es tan atractivo, no es tan simpático. La realidad es que la cuota de vivienda protegida hoy, o de vivienda asequible pública en España, es muy baja, es ínfima, y eso de alguna manera facilita que, digamos, el ansia de negocio muchas veces descuadre la ecuación de los precios hasta niveles de alguna manera más altos de los deseables, de los saludables, de los sostenibles para el conjunto, ¿no? Pero lamentablemente es el sector privado el que tiene más capacidad a corto plazo de poner esa oferta en el mercado. El Estado, lamentablemente, hoy no tiene esa capacidad para poner la oferta que hace falta a corto plazo. Por lo tanto, la solución hacia la que la realidad, la inercia del mercado nos aboca, es a una solución mixta, híbrida, de promoción de oferta privada y acuerdos de colaboración público-privada entre inversores privados, administraciones, y en la medida de las posibilidades el Estado como promotor también. Es así. Vamos a ver
cuánto nos requiere, cuánto consenso social genera el que tengamos que poner dinero nosotros para impulsar esa oferta, porque al final la oferta pública o la oferta asequible es una manera que tiene el Estado de contener saludablemente la dinámica del mercado, ¿vale? Claro. Porque si yo tengo oferta en el mercado protegida o pública, cuanta más cuota tenga, tengo más capacidad de presión sana en el mercado de ofrecer naturalmente en el mercado oferta a un precio que haga que el privado puro tenga menos estímulos para descuadrarse de eso, ¿no? Descuadrar precios, claro. En fin, Entonces, Joaquín Hernández, te leemos en Voz Populi. Muchas gracias y a ver si nos vemos, macho. a ver si nos vemos, macho. A ver si nos Un vemos. Eso abrazo. es. Hasta luego, Joaquín. Hasta luego. Y en la sección del Pueblo Sabio, que sabéis que es la que hacéis todos vosotros, todas las semanas, a través del grupo de Telegram, si no estás, te recomiendo que te unas, que te adhieras. Esta semana os preguntaba qué os parece la visita de Pedro Sánchez a China, qué os parecen estos movimientos, estos discursos, estas palabras que ha realizado que prácticamente, reitero, como decíamos al principio del programa, parecen legitimar lo que no deja de ser una dictadura comunista. Lo es, de principio a fin, de pe a pa. Y opinabais de esta forma. Las relaciones con personas tienen un componente humano que para mí es esencial. Las relaciones geopolíticas, sin embargo, pueden ser mucho más utilitaristas. Lo pragmático es llevarse lo mejor posible con todo el mundo, sacrificando aquellas relaciones menos valiosas o más problemáticas o que directamente nos parezcan demasiado indignas. Utilizar la geopolítica como arma electoral interna es siempre mala idea, incluso cuando se hace bien. Y en el gobierno creo que nadie está mirando lo pragmático. Y además no son conocidos por hacer bien las cosas, precisamente. Marco decía, desde mi punto de vista, Sánchez está situando a España en el bloque antioccidente, alejándonos de la Unión Europea, de Estados Unidos y del resto de países de la OTAN. Sánchez quiere ser el representante de China en Europa. K decía, más que peligroso, esto es peligrosísimo. Depauperización de la población, colonización bananera de las instituciones, organismos y empresas públicas, regulación masiva de inmigrantes sin cotejar ningún dato sobre sus antecedentes, inseguridad jurídica y ciudadana, cargas impositivas inasumibles, corrupción a unos niveles jamás conocidos hasta la fecha, y mira que tenemos casos y ahora encima se alinea con países como China, Irán y Venezuela. Esto es un completo desastre. Eso decía acá. J decía, Sánchez no puede decir que está en el lado bueno de la dictadura porque no lo hay. Daniel comentaba, obviamente este alineamiento es peligroso, no solo por el acto de apoyo en sí y esa declaración en la que pide que Occidente se haga a un lado en favor de la multilateralidad, sino que el problema más inmediato es que el resto de Europa nos puede empezar a ver como un topo, ya que estamos haciendo pactos con enemigos comerciales y políticos. Y eso podría derivar hasta en restricciones de movilidad en la zona Schengen, justificadas por cierta regulación no deseada para nadie en Europa. SR decía, ¿estamos seguros de que el PP está haciendo los deberes para, si llega al poder, ejecutar en los primeros 100 días todas las reformas legales diplomáticas para volver a la senda occidental? Chema comentaba en este mensaje, creo que estamos despertando a un dragón que está creciendo a un ritmo que dentro de algunos años alcanzará su madurez. No digo que me guste su régimen, se refiere a China, pero que debemos estar a buenas con ellos en muchas cosas estoy seguro. Por lo demás, evidentemente, Sánchez está ejerciendo de zapatero. María José Marín decía, el vínculo estaba evidenciado desde mucho antes. Es peligroso seguro, como todo lo que hace Pedro Sánchez. No nos vamos a librar de él en la vida. Por eso busca estas alianzas tan extrañas en nuestro mundo. Son las que pueden ayudar a que se mantenga en el poder. Sergio Alcoceba decía, hola Rubén, a priori peligroso a día de hoy parece que es, pero como bien han comentado, China posee muchas de las reservas geoestratégicas, de lo que en Europa hemos hecho llamar futuro, es decir, materiales para la producción de energías renovables, almacenamiento de energía. No lo tengo muy claro y tal vez no sea tan malo como parece a priori acercarse a China. Pedro decía, en esta ocasión tengo sensaciones encontradas. Me parece que es correcto el acercamiento porque el mundo está cambiando a pasos agigantados y hay que estar en contacto estrecho con los que van a ser la primera potencia del mundo. Me gustaría que la posición de España con respecto a China fuese la de un país que está entre las primeras potencias de Occidente, pero no es el caso. Ni el país lo son, ni lo está, ni sus dirigentes tampoco, por lo que recibiremos el trato acorde a una tercera o cuarta a potencia de una tercera o cuarta fila, mejor dicho. Juan Antonio decía, estoy de acuerdo en que es posible que le salga bien a Sánchez, pero eso es lo contrario a que le salga bien a España. Y hay un audio por ahí también.
Sánchez es nefasto, tal y como demuestra toda su trayectoria, y más como presidente del gobierno. Nada más hay que escuchar lo que ha declarado en su viaje a China. Un viaje que no tiene ninguna justificación, salvo la de buscar apoyo a su propia tiranía. China es una monstruosidad totalitaria, con una economía destructiva, extractiva, depredadora. De ese modo no se mantienen los equilibrios que necesita el mundo. Y Sánchez no solamente ignora la historia de la humanidad, la historia de España, la historia de Europa. Sánchez ignora todo aquello que hace digno la vida humana. En fin, amigos, como siempre, gracias por vuestra colaboración. Ya sabéis, en el grupo de Telegram os podéis expresar, y por supuesto, a ver, no solamente sobre los debates que yo proponga, sino también sobre los que se os ocurran. Siempre pido una condición, respeto y que nadie se insulte, que aquí todas las opiniones racionales, normales, son muy bienvenidas. Y hasta aquí hemos llegado. Perdonad porque nos hemos alargado hoy un poco más de la cuenta, pero es que creo que las entrevistas eran muy interesantes. Gracias de verdad a los dos entrevistados y por supuesto a vosotros por estar un viernes más aquí en Lo que no te han contado, en Vivo a Media. Como siempre recomiendo freedomcollection.es. Vi el jueves en el CEU que muchos de vosotros llevabais prendas bien, fantástico, muy bien. Ya sabéis que ahí podéis encontrar el resto de los productos. Amigos, buen fin de semana, disfrutad del buen tiempo que hay en España. Nos vemos aquí la semana que viene. Buenas noches y adiós.